austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Padre, porque en ella tú nos desafías a que no nos conformemos con nuestro estilo de vida, sino que busquemos la excelencia que es en Cristo Jesús. Y Señor, pues ahora que vamos a meditar en ella, por favor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y Señor, que tengamos también un corazón que sea sensible a tu voz y una mente que sepa examinarlo todo y retener lo bueno. Padre, pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, un 4 de julio, día en que por todo el país se están haciendo carnes asadas, yo vengo a hablar del ayuno, para que dejemos de vivir en la grasa y empecemos a vivir en la gracia. Porque como hablamos de la carne, ¿verdad? Hablamos mucho que la carne es mala, pero ¿cómo nos gusta? No nos podemos resistir a ella, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando estaba durante la semana me reuní con el pastor Glenn, estuvimos hablando sobre lo que íbamos a predicar cada uno. Él me dice, no, pues yo voy a hablar sobre la libertad. Y me vi un poco tentado a hablar sobre ello, ¿no? Y por eso cuando iniciamos el servicio, hablé un poquito sobre la libertad, la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero lo cierto es que en nuestro tema, o en la serie de mensajes que estamos recibiendo, en los que estamos meditando, pues tocaba hoy el ayuno. Estamos dentro del Sermón del Monte hablando de lo que son las disciplinas secretas, ¿verdad? Y es curioso porque el Señor Jesucristo menciona 3 disciplinas secretas que yo creo que todo cristiano debe practicar. Y esas disciplinas secretas son el dar, el orar y el ayunar, ¿verdad? Y lo curioso es que cada vez que habla de una de ellas, nos dice que no imitemos a los hipócritas. Fíjense lo que dice cuando empieza en el versículo, capítulo 6, en el versículo 2 dice, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas. Luego dice, ya cuando habla acerca de la oración, nos dice también, cuando ores, en el versículo 5, no seas como los hipócritas. Y cuando hablamos ya del ayuno, en el versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como ¿quién? Como los hipócritas. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los hipócritas? Seguro que yo no soy, ¿verdad? Seguro que está hablando de otros. Ahora mi pregunta, así de resbalón, ¿podría ser que también dentro de ese grupo de hipócritas yo también esté? ¿Podría ser yo un hipócrita? Y espero que no, ¿verdad? Espero que no sea un hipócrita. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es un hipócrita? Y el hipócrita es alguien que actúa bajo una máscara. Nosotros no, ¿verdad? Ok, entonces en esa definición nos salvamos. También un hipócrita es alguien que pretende ser lo que no es. Y ahí me pregunto, ¿en alguna ocasión nosotros pretendemos ser lo que no somos? A veces sí, ¿verdad? A veces somos los del pretending. Pretendo ser lo que no soy porque quiero impresionar.
Y fíjense, con Dios no es necesario pretender, porque Dios sabe lo que somos, sabe lo que hay en nuestro interior, pero con la gente sí es necesario pretender, ¿o no? Sí es necesario mostrar una fachada, mostrar una máscara, aquello que no somos. Y también hipócrita es alguien que dice una cosa y hace otra. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? O espero que no. Entonces aquí el Señor Jesucristo parece ser que está desafiando a la gente para que dejen de ver a los hipócritas como ejemplos a seguir. Y yo no sé, si tú tienes como modelo a un hipócrita, el Señor Jesucristo te dice, deja de seguirlo. Y la pregunta es, ¿a quién voy a seguir entonces? A quien debes seguir, a quien debemos seguir es al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro modelo perfecto. Ahora bien, todos nosotros en esta vida nos gusta tener referencias, ¿verdad? Si vemos a una persona que dedica mucho tiempo a la oración, nosotros queremos ser como esa persona de oración, ¿o no? Si hay personas que son generosas, también nosotros queremos ser generosas. Si hay personas que ayunan, espero que también queramos ayunar. Pero sabemos que todas las personas van a fallar. Y aquí la verdad es que, especialmente los líderes religiosos, ellos pretendían mucho. Ellos mostraban una fachada, mostraban una cara, pero luego tenían otra. Luego eran otros. Y la verdad es que creo que es importante que pidamos a Dios para que nos ayude a que nosotros no seamos de los hipócritas, a que seamos sinceros, a que seamos transparentes, a que seamos como Dios quiere que seamos. Ahora, el Señor Jesucristo nos instruye a que oremos de una manera, a que demos de una manera y a que ayunemos de una manera. Por eso el tema de esta noche es ayuna así. No tanto porque yo lo digo, sino porque el Señor Jesucristo nos instruye cómo ayunar. Y en el primer punto, debemos ayunar ¿cómo? Con una actitud correcta. Cuando ayunes, ayuna con una actitud correcta. Y la pregunta es, ¿qué es una actitud correcta? La actitud correcta tiene que ver con esto, de que tú ayunas porque anhelas pasar tiempo con Dios, porque te has dado cuenta de que el ayuno es algo que necesitas, que te viene bien en tu relación con Dios, porque es algo que te fortalece, porque es algo que te ayuda en tu caminar cristiano, en tu relación con Dios, que te ayuda en tu discernimiento de la voluntad de Dios. En definitiva, porque entiendes que el ayuno es algo, es una práctica que es una bendición para tu vida, pero que también te ayuda a tener una mejor relación con el Señor. Ahora bien, yo pregunto, ¿a quién de nosotros nos gusta ayunar? De verdad, no me lo tienen que responder, pero respóndelo a ti mismo. ¿A ti te gusta ayunar? ¿Cuándo es la última vez que ayunaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál era tu motivación? Y ves el ayuno como algo que debería formar parte de tu vida, o el ayuno es como una herramienta de último recurso a la cual yo echo mano porque digo, estoy pasando en apuros, tengo que ayunar o tengo que hacer algo porque me encuentro desesperado y ahora lo voy a hacer. Entonces, ayunar con la actitud correcta es ayunar como sin hipocresía. Y miren cómo dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. O sea que el Señor Jesucristo dice, no pongas una cara sombría cuando estés ayunando, con una actitud negativa que parece que te estás muriendo, porque eso es lo que hacen los hipócritas, ¿no? Parece ser que los hipócritas ayunaban, sí, ayunaban, pero cuando lo hacían,
en lugar de andar alegres, en lugar de andar limpiecitos y bien olientes, para que la gente ni siquiera se diera cuenta que ayunaban, ellos que querían que la gente los viera como ejemplo y dijeran, wow, eso es ejemplo de santidad. Él sí se toma la vida cristiana en serio. Él sí seguro que está más cerca de Dios que yo. Entonces, lo que ellos querían era, de alguna manera, mostrar un rostro triste. Y algo me dice que si tú muestras un rostro triste cuando estás ayunando, que tú no estás disfrutándolo, que no estás fortaleciendo tu relación con Dios, que ese ayuno te lo tomas más como un castigo que como un privilegio. Y yo entiendo que cuando se ayuna, pues el cuerpo lo resiente, ¿no? El cuerpo sufre, porque el cuerpo quiere alimentarse, ¿no? Y quizá me estoy adelantando porque no he dicho lo que es el ayuno, pero el ayuno en general es abstenerse de comer por un determinado periodo de tiempo. Y en la Biblia pues vemos que hay gente que ayunaba por un día, por 3 días, por 7 días o por 40 días. Esos son los ayunos que vemos en la Biblia, o de un día, de 3, de 7 o de 40 días. De 40 días solo vemos a 3, ¿verdad? Que lo hacen, que son Elías, Moisés y el Señor Jesucristo. Pero luego, por ejemplo, vemos a Esther que ella manda que se ayune, ¿por qué? Por 3 días, ¿verdad? Hay ayunos, ayunos y ayunos, pero si vamos a ayunar, tenemos que hacerlo sin hipocresía. Tenemos que hacerlo con transparencia y lo tenemos que hacer para agradar a Dios. Así que actitud correcta, quita la hipocresía, quítate la máscara, sé tal cual eres. Y luego también hay que ayunar sin presumir que lo haces. Y ojo, no es pecado que alguien sepa que ayunas, pero sí es pecado si tú crees que tu objetivo está cumplido porque alguien se dio cuenta de que tú ayunaste. Es que el pastor sabe que yo ayuné, sabe que yo ayuno. O es que estos hermanos saben que yo sí ayuno. Si tú te crees que eso es lo mejor que te puede pasar, entonces no lo estás haciendo de forma correcta. ¿Por qué? Porque tú estás presumiendo que tú ayunas. Luego también está lo que se llama el orgullo espiritual, ¿verdad? El que yo me creo que soy más santo que los demás. Y es un problema, pero nadie es más santo que los demás. Sí, utilizamos estas disciplinas para presumirle a los demás. Si nosotros ayunamos y llegamos delante del Señor y empezamos a orar como aquel hombre que llegó delante de Dios y dice, Señor, te doy las gracias porque yo sí ayuno 3 veces a la semana, porque yo no soy como este publicano. Entonces sí estamos cometiendo pecado, porque estamos presumiendo. Ahora la pregunta es, ¿le puedo presumir a Dios que ayuno? Sí, porque a veces nosotros nos creemos que por el ayunar vamos a conseguir el favor de Dios o vamos a torcerle el brazo a Dios, porque Señor, tú me lo tienes que dar porque yo ayuno. Eso de hecho es lo que pasa en Isaías, cuando el Señor les habla sobre el verdadero ayuno, ¿verdad? Y ustedes creen que porque ayunan ya, por eso yo les voy a responder. Me presumen de lo que hacen. Entonces, a veces queremos presumirle a Dios, pero otras veces, y la mayoría de las veces queremos presumirle a los hombres. Así que hay que ayunar con la actitud correcta. Y luego también, en el segundo punto, creo que hay que ayunar con motivos correctos. Primero es con una actitud correcta, pero también con los motivos correctos. ¿Y cuáles pueden ser los motivos correctos por los cuales debemos ayunar? 1, buscando la recompensa de Dios. Miren lo que nos dice ahí mismo en el versículo, ahora en el versículo 18. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Aquí el Señor Jesucristo sí habla, ¿no? De que oremos, de que ayunemos y que lo hagamos en secreto, no para mostrarle a los hombres, sino para mostrarle a Dios. Y aquel que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces la pregunta ¿es lícito que yo ayune buscando ser recompensado por Dios? ¿Sí o no? ¿Es egoísta o no? Y creo que no. Creo que es lícito que nosotros busquemos el favor de Dios. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros viene a la iglesia porque queremos el castigo de Dios? Venimos porque queremos el favor de Dios, porque queremos la bendición de Dios, ¿no? Cuando ayunamos, ayunamos porque queremos que el beneplácito de Dios. Queremos que Dios se complazca con nosotros en lo que hacemos y, ¿por qué no? También oramos porque queremos que Dios nos responda a nuestras peticiones. ¿O no? Es así. Ahora, el problema es que muchas veces lo que hacemos es pedir o buscamos una recompensa de Dios que satisfaga nuestra carnalidad, que Dios nos recompense con algo que nos va a alejar de Él. Y ese es el problema, que nosotros vayamos buscando la bendición o el favor de Dios para que esa bendición o ese favor nos aleje de Él, para deleitarnos en nuestros pecados, como recuerdan que luego decía Santiago, cuando decía ustedes oran y piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en sus deleites. Y creo que la idea también del ayuno es la misma. Ayunamos, pero lo hacemos mal. O espero que lo hagamos bien. Entonces, buscando la recompensa de Dios, si vas a ayunar para buscar la recompensa de los hombres, pues por lo menos hazlo bien, ¿no? Presúmeles bien, muéstrales ahí que tú eres lo mismo, te ganas el favor de ellos y por lo menos te ayudan en algo. Porque ten en cuenta que eso va a ser lo máximo que vas a recibir. Porque si tú ayunas para agradar a los hombres, esa es tu recompensa. No va a ser la gran cosa, pero eso es lo que a veces uno anda buscando. Así que te recomiendo que ayunes para agradar a Dios, para buscar su recompensa, porque eso creo que es un motivo correcto. Pero también es importante ayunar para agradar a aquel que te ve en secreto. Es importante ayunar para agradar a aquel que te ve allí donde nadie te ve. Y de hecho, el éxito de la vida cristiana depende de tu relación con Dios en la intimidad. Si vamos a ser cristianos exitosos, tendremos que ser cristianos exitosos ahí en lo secreto. Porque para ponernos la máscara, para hacer el show, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede demudar su rostro, cualquiera puede no bañarse, muchos demasiados, ¿verdad? Cualquiera puede hacerlo, pero ahí en lo secreto, ahí donde tú y Dios están a solas, eso es donde tú agradas a Dios, es donde tú le honras. Con esto no quiero decir que debemos descuidar nuestras relaciones o nuestro adorar a Dios en público, no, porque el Señor también nos llamó para adorarle en comunidad. Pero es importante que tu vida secreta no la descuides, porque ya se los dije, ahí en Jeremías vemos que el pueblo fue engañado, que el pueblo fue desviado, que el pueblo se alejó de Dios, que no discernían si la palabra venía de Dios o si venía del demonio. ¿Por qué? Porque dice Dios, no estuvieron en mi secreto. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, si allí en la intimidad me habrían conocido, ellos habrían tenido discernimiento, no habían sido engañados por la falsedad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que si descuidamos nuestra vida secreta, vamos a ser presas fáciles del enemigo. Entonces, ayuna para agradar a Dios. Y también otro motivo correcto es para adorar a Dios. Y yo entiendo que cuando ayunamos,
Normalmente lo hacemos porque queremos fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? Pero si quieres hacerlo por salud, también ayuda. Y fíjense cómo tenemos en la Biblia un ejemplo de una mujer que se llamaba Ana, que ayunó. Ella utilizaba el ayuno como una forma de adorar a Dios. Y ahí parece que en esa traducción pone como que servía a Dios, ¿verdad? Dice, estaba también allí, en Lucas 2, 36 y 37, estaba también allí Ana, dice que era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, dice, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, dice, sirviendo de noche y de día, ¿con qué? Con ayunos y oraciones. Y esa palabra sirviendo también se traduce como alabando, como adorando. Ana utilizaba el ayuno como una forma de adorar a Dios. Dios le concedió una larga vida, pero fíjense, si crees que te vas a morir por ayunar una vez, no te vas a morir. No te preocupes. Ella por 84 años estaba ayunando, pero adoraba a Dios con sus ayunos. Y creo, si quieres vivir larga vida, pues ayuna, ¿no? No te lo garantizo que sea por eso, pero sí vemos que el ayuno no la mató. Lo que sí hizo fue fortalecer su relación con Dios. Lo que sí hizo es tener una actitud, un motivo correcto por el cual ayunar. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros ayunamos, si ayunamos, ¿cuál es el motivo que nos lleva a hacerlo? Y tengo que confesarles que cuando yo así me he puesto a ayunar en serio, ha sido porque he tenido una petición delante de Dios. Pero recuerdo que estando en España, teníamos por costumbre ayunar el primer domingo de la semana cuando teníamos la Santa Cena, ayunábamos y ya era una costumbre y hay que tener cuidado, ¿no? Porque el peligro es que se convierta en costumbre, que hagamos algo porque lo hacemos siempre y que no pongamos nuestro corazón en ello. Ahora, si lo estamos haciendo como una parte de nuestra adoración a Dios, como de alguna manera negarnos a nosotros mismos, negar esos o no satisfacer esos apetitos que tenemos y decir, pues este tiempo lo voy a dedicar para buscar a Dios en oración, para leer su palabra, para meditar, para fortalecer mi relación con el Señor. Entonces creo que es un buen motivo. Recuerdo que habían en la iglesia de los romanos, había un hermano que se llamaba Juan. Ese Juan es de los que llamamos un poco raro, ¿verdad? Pero quizá no era tan raro, quizá soy más raro yo, nosotros somos más raros que él. Pero él tenía una costumbre. Él a veces tenía hambre y decía, se llamaba a sí mismo, decía, Adán, ¿quieres comer? Pues te voy a dar 3 días de ayuno. Así que aguántate. Él se hablaba a sí mismo y decía, Adán, vas a ayunar ahora. Y yo no sé, digo, quizá a nosotros a veces nos falta pensar en que nuestro Adán muchas veces está muy fuerte y que es necesario doblegarlo, someterlo al Espíritu de Dios. Así que Adanes y Evas, ¿qué nos toca? Pero otra vez, no nos equivoquemos, que sea para adorar a Dios. Lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, no para vanagloriarte, no para presumir. Y hay otro motivo correcto por el cual debemos ayudar y es para fortalecernos en nuestra lucha contra el mal. Ahí en Mateo, capítulo 17, versículos 20 y 21, pero recuerdan que también en Marcos, parece que es en el capítulo 9, el Señor Jesucristo echa fuera un demonio, ¿verdad? Recuerdan que Él fue con Jacobo, Pedro y Juan al monte de la transfiguración. Cuando regresa,
se encuentra que los discípulos están ahí discutiendo con los fariseos, ¿no? Y ya parece que toda la multitud estaba prestando atención a la discusión de aquí de los discípulos. Y ya cuando ven al Señor Jesús, se van a Él. Y ya dicen, ¿qué pasa? Dice, pues nada, que aquí le dice el padre, pues aquí a mi hijo, que quiero que lo ayuden y no lo puede ayudar. Dice, pero si tú puedes, pues ayúdalo. Y el Señor Jesucristo dice, pues, si crees, puedo. Porque al que cree todo le es posible. ¿Crees? Le pregunta el Señor Jesús. Y dice, creo. Y inmediatamente dice, ayuda a mi incredulidad. Y sí, muchas veces nuestra fe necesita la ayuda de Dios. De hecho, nuestra fe por sí sola no es lo suficientemente fuerte. Pero necesitamos que Dios nos ayude en nuestra incredulidad para que nuestra fe pueda mover montañas. Y bueno, el Señor Jesucristo libera a este joven. Y ellos ya le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Él les dijo, por vuestra poca fe. Pero continúa, dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Dice, y nada os será imposible. Pero luego sigue adelante y dice, pero este género con nada sale, sino con oración y ayuno. Entonces fíjense, Él habla de la fe. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le pueden decir a este monte que se quite de ahí y les va a obedecer, dice. Pero luego hace un contraste. Dice, pero cuidado, porque este género, el demonio con el que ustedes estaban tratando, no sale, dice, sino con oración y ayuno. Y ahí está esa parte importante del ayuno. El ayuno también es para fortalecernos en esta lucha espiritual que hay. Y pregunto, ¿somos conscientes de que hay una lucha espiritual? El apóstol Pablo solo veía una lucha espiritual. Por eso él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Sí ven? Nosotros normalmente vemos una lucha entre hombres, entre ambiciones materiales, entre odio o rencores humanos. Pero Pablo veía otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué ves tú? ¿Y cómo podemos enfrentar a los demonios? Sí, a los demonios. De una forma eficaz. Es necesario fortalecernos en la oración, pero también es necesario fortalecernos con el ayuno. Así que esos son los motivos correctos por los que debemos ayunar. Pero también un tercer punto es este, que debemos ayunar como parte de un estilo de vida piadoso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hacemos ni caso a lo que Dios nos dice en su palabra. Vivimos una vida perdida en el vicio, una vida de rebeldía, una vida de desobediencia, y luego vamos y nos ponemos a ayunar y nos creemos que ya con eso solucionamos todo. Y no es así. Miren, les voy a invitar para que vayamos a Isaías en el capítulo 58, versículos del 1 al 11. Isaías 58, del 1 al 11. Miren lo que nos dice aquí sobre el verdadero ayuno. Y cuidado, porque mucha gente he visto que dice, no, es que el verdadero ayuno no es cuando te privas de comer. Sí, también es ayuno. De hecho, lo que quería cambiarle el título a este tercer punto, pero no, lo decidí mejor dejarlo así. Dice el versículo 1 del capítulo 58, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, dice, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno, dice, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente.
No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Fíjense, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Versículo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Pero fíjense que es curioso, ¿no? Cuando dice, cuando tú ayunes, quitándote la maldad de tu vida, entonces Dios te responderá. Ahora, sí, vemos que el ayuno aquí específicamente habla sobre el abstenerse de alimentos por un periodo de tiempo. Pero hay muchas otras cosas de las cuales nos debemos abstener. Quizá un poco de series, quizá algunas películas. Yo no sé qué es lo que a ti te quita, te roba el tiempo que le deberías dedicar a Dios. Pero también eso es ayunar. Dejar la maldad, dejar la opresión, dejar la envidia, dejar el fraude, dejar los abusos. También eso es parte de una vida que agrada al Señor. Se ayuna, ¿para qué se ayuna? Y vemos muchos casos de por qué se ayunaba en la Biblia. Se ayunaba, por ejemplo, cuando los de Nínive se les dijo que iban a ser destruidos, ayunaron porque estaban arrepentidos de su pecado y pedían el favor de Dios. Por ejemplo, en Joel, el Señor mismo les manda, dice, vuélvanse a mí de todo corazón, dice, con ayuno, llantos y lamentos. Ahí Dios les manda que ayunen. Luego también en Hechos, vemos que después de ayunar y orar, le impusieron las manos a Andrés y a Saulo. También vemos que en Lucas 4:12, el Señor Jesucristo ayunó y venció la tentación. También vemos que, por ejemplo, en Esther se ayunó para que los judíos fueran liberados de ese gran mal que les venía, que los querían exterminar. En Jueces también vemos que se ayuna para que Dios les dé la victoria. También en Esdras se ayunaron todos ese día y pidieron que el Señor los bendijera. Es interesante notar que Elías, después de comer, no sé qué alimento es el que comió, ayunó 40 días. Y caminó, y caminó, y caminó por 40 días y 40 noches. Es interesante notar que Moisés, cuando recibió la ley de Dios, ayunó también 40 días. Y es interesante notar cómo el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo y antes de iniciar su ministerio, ayunó. Como varios antes de iniciar una obra, algo importante, ayunaron. La pregunta es, nosotros,
ayunamos, tenemos deseos de ayunar. Concluyo con esto. Miren, el Señor Jesucristo dice, no ayunes como los hipócritas, no des limosna como los hipócritas, no ores como los hipócritas. Pero en el ayunar, el no ayunes como los hipócritas, porque ellos ayunan para mostrarle a los hombres que ayunan. Eso implica que había hombres, había y mujeres, había gente que sí veían el ayuno como algo importante para su vida. Y por eso alguien presumía del ayuno. Porque tú normalmente vas a presumir de algo que crees que es importante para otros, ¿o no? Porque si sabes que a la gente no le importa, dices, ¿para qué le presumo? Si eso no es importante. Ahora bien, había gente que decía, o que quería mostrar que eran más santos que los demás, a otros, porque los otros tenían anhelo de vivir una vida de santidad. Porque había otros que sí querían ayunar, que querían hacerlo bien. Y la pregunta para ti y para mí es esta: ¿es importante el ayuno? Si hoy supiésemos de gente que tiene por costumbre ayunar de forma correcta para adorar a Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios, ¿tú tendrías envidia de esa persona? ¿O te dirías, está loco? ¿Qué dirías? ¿Es importante para ti el ayuno o no? Espero que sí lo sea. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos desafías a que cuidemos nuestra vida en privado, para que demos en privado, para que oremos en privado y para que ayunemos en privado. Y tú, Señor, tú nos dices que cuando ayunemos, dando por hecho que ayunamos, que lo hagamos bien. Y Padre, por favor, despierta en nosotros el anhelo de glorificarte, de honrarte, de servirte, también por medio del ayuno, por medio de buscar tu rostro. Señor, por favor, bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que estamos aquí y por favor, fortalécenos para que podamos enfrentar a este mundo, a nosotros mismos, a nuestros deseos y al diablo, estando afianzados, estando fortalecidos en ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Y ahora voy a pedirle a ver, Víctor, que está aquí, y quien está aquí cerca, el hermano Luis, que si por favor pasan al frente para ayudarme a pasar el pan y el jugo de la uva, porque vamos a celebrar hoy lo que es la cena del Señor. Ahí hay unos guantes y ellos van a pasar los elementos. En realidad solamente van a pasar una copita. Y ahí está el pan y el jugo. Recuerden que de un lado se abre lo del pan y del otro lado se abre lo del jugo. Así que, por favor, les voy a pedir que lo repartan de una vez. Puede cada uno una charola. Y se lo van poniendo en su mano a ellos. Dice la palabra de Dios: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora que vamos, gracias, hermano. Ahora que vamos a participar del pan y del fruto de la vid, ya ven, hay que abrir de un lado. Ahora que vamos a participar, pues miren, tenemos una esperanza, ¿verdad? La esperanza es que el Señor Jesucristo viene y que viene por su pueblo. Viene por aquellos que han nacido de nuevo, que le han recibido como Señor y Salvador. Y entonces, ¿quiénes son los que deben participar? Los que tienen esa esperanza. Pero también la palabra de Dios nos dice que lo hagamos con discernimiento. Y una de las cosas es que tenemos que hacerlo estando a cuentas con Dios. Si estamos viviendo en rebeldía, no estamos en comunión con Él y es necesario ponernos en paz con Él. Así que si no estás en paz con el Señor, pues ponte a cuentas con Él. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no participes. Y si no tienes la esperanza de vida eterna, entonces, pues, ¿para qué participas? Si viene el Señor Jesús, pero no viene por ti. Espero que venga por ti, que lo conozcas como tu Salvador. Pero si no es así, te animo para que te abstengas. De otro modo, pues vamos a participar. La forma que lo vamos a hacer, le voy a pedir al hermano Luis que dé gracias por el pan. Y una vez que haya dado gracias, leo el pasaje que habla del pan y ya comemos todos a la vez. Y después haremos lo mismo con el jugo de uva. Por favor, ¿puede orar? Amén. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Víctor, ¿puede orar, por favor? Amén. Vamos a quitarle, cuidado sin derramarlo. Vamos a quitarle la tapita. Dice la palabra de Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Dice así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Anunciamos, oh Señor, tu muerte, que fuiste a la cruz, que moriste por nuestros pecados. También que fuiste a la tumba y que la tumba no te pudo retener porque tú venciste a la muerte y resucitaste glorioso.
También anunciamos que estás a la diestra del Padre y que vienes. Y Señor, como iglesia, te decimos, sí, ven Señor Jesús, porque te esperamos. Y entre tanto que te esperamos, te rogamos, oh Señor, porque nos concedas serte fieles y honrarte como te mereces. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. Que el Señor les bendiga.